la luz en la oscuridad. El pueblo de San Rafael se extendía como un lienzo antiguo, pintado con los matices del tiempo y la tradición. Ubicado en las faldas de una imponente cadena montañosa, a escasos kilómetros de la Ciudad de México, era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban como hilos de un tapiz intrincado. Las calles empedradas, gastadas por generaciones de pisadas, susurraban historias de aquellos que habían caminado antes, sus piedras pulidas por décadas de memorias colectivas. María Rodríguez había regresado a este lugar que una vez llamó hogar, un territorio que guardaba los recuerdos más profundos y dolorosos de su vida. A sus 32 años, su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y determinación, marcado por experiencias que habían erosionado su fe como el viento erosiona las rocas. Su profesión de enfermera, elegida como un acto de amor y servicio, parecía ahora una armadura que protegía un corazón herido. La muerte de su madre había sido un punto de inflexión, un momento que había desgarrado cualquier conexión espiritual que María pudiera haber mantenido con el mundo que la rodeaba. Aquella pérdida no había sido simplemente la partida de un ser querido, sino un terremoto emocional que había destruido los cimientos de su creencia en un orden divino, en una bondad superior que pudiera explicar el dolor y la pérdida. Su abuela, Elena, una mujer de 85 años cuya salud se deterioraba con cada estación, era ahora el único motivo de su regreso. Una enfermedad crónica la mantenía postrada en una cama, sus manos, una vez fuertes y laboriosas, ahora delgadas como hojas de papel, marcadas por venas que parecían mapas de un viaje largo y difícil. María sabía que su regreso era más que un deber familiar, era una necesidad de reconexión, un intento de reconstruir los lazos que el tiempo y el dolor habían fragmentado. La noche en la que todo cambió era una de esas noches mexicanas que parecían respirar misterio. La luna, redonda y brillante, colgaba en el cielo como un farol celestial, iluminando suavemente el paisaje. María había salido a caminar, una costumbre que había desarrollado para despejar su mente después de largas horas cuidando a su abuela. El sendero que bordeaba la colina era conocido por ella desde la infancia, cada curva, cada piedra, cada sombra proyectada por los árboles centenarios le resultaba familiar. El silencio era profundo, interrumpido únicamente por el ocasional canto de un grillo o el lejano ladrido de un perro. María caminaba con paso mesurado, sus botas de cuero haciendo un suave sonido contra la tierra compactada. Llevaba un suéter tejido, regalo de su madre, que la protegía del frío nocturno de la sierra. De repente, un destello de luz captó su atención. No era un relámpago, ni el reflejo de la luna, sino algo más etéreo, más concentrado. Un pulso de luz que parecía brotar de uno de los árboles en la colina, un resplandor que no pertenecía a este mundo terrenal. María se detuvo en seco, sus sentidos en alerta máxima. Su primer impulso fue racionalizar. Como enfermera, estaba entrenada para analizar, para buscar explicaciones lógicas. Quizás era un juego de sombras, un reflejo engañoso de la luz lunar, o tal vez el cansancio estaba jugando trucos con su percepción. Pero algo en su interior, algo más allá de la razón, la impulsaba a investigar. Lentamente, con una mezcla de cautela y curiosidad, comenzó a acercarse al árbol. Era un viejo roble, sus ramas extendidas como brazos que abrazaban el cielo nocturno, sus raíces profundamente ancladas en la tierra como testigos silenciosos de generaciones. A medida que se aproximaba, el destello se hacía más nítido, más definido. Y entonces lo vio. Incrustada en el tronco del roble, como si hubiera sido pintada por una mano invisible, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. No era un dibujo ordinario, no era algo que pudiera atribuirse a un artista local o a una broma. Era una imagen que parecía respirar, que parecía tener vida propia, con un detalle y una luminosidad que desafiaban toda explicación racional. María sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Su respiración se entrecortó, sus manos comenzaron a temblar. La imagen era perfecta, con cada pliegue del manto, cada detalle del rostro, cada línea transmitiendo una profundidad espiritual que la traspasaba. «Es posible que esto sea un sueño», susurró para sí misma, su voz apenas audible, quebrándose por la emoción. La figura parecía mirarla directamente, no con severidad, sino con una compasión infinita.
Era como si siglos de historia, de fe, de esperanza se concentraran en aquella imagen única. Durante unos instantes que parecieron eternidad, María permaneció inmóvil. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación, mientras que su corazón, ese mismo corazón que había cerrado tantas puertas después de la muerte de su madre, comenzaba a abrirse inexplicablemente. De pronto, un impulso de pánico la invadió. Sin entender completamente lo que había visto, sin poder procesar la magnitud del momento, María comenzó a retroceder. Sus pasos, primero vacilantes, se convirtieron en una carrera. Corría no por miedo, sino por una mezcla de asombro, confusión y algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. La imagen del roble, con su milagrosa aparición, quedaba atrás, testigo silencioso de un momento que cambiaría para siempre la vida de María y el destino del pequeño pueblo de San Rafael. Testigos inesperados. El sol de la mañana siguiente atravesaba los ventanales de la cocina de María con una luz dorada que parecía querer borrar los misterios de la noche anterior. Pero los recuerdos de la aparición en el roble permanecían intactos, tan vívidos como la primera vez que los experimentó. María había pasado la noche dando vueltas, incapaz de encontrar explicación a lo que había visto. Luis Martínez, su mejor amigo desde la infancia, era la única persona a quien podía confiarle algo tan extraordinario sin ser juzgada inmediatamente. Fotógrafo de profesión, Luis había construido su carrera basándose en la búsqueda obsesiva de la verdad detrás de cada imagen. Su escepticismo era legendario en los círculos periodísticos de la Ciudad de México, donde era conocido por desenmascarar fraudes y revelar las historias ocultas detrás de las apariencias. Cuando María le narró lo sucedido, Luis la observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad profesional. Sus ojos, siempre alertas, escudriñaban cada detalle de su relato, buscando inconsistencias, intentando desmontar la narrativa con la precisión de un cirujano que disecciona un cuerpo. «Necesitamos documentar esto», declaró Luis después de escuchar el relato completo. Su voz destilaba determinación profesional. «Si realmente viste algo, tiene que haber evidencia. Las apariciones no suceden sin dejar rastro». El pueblo de San Rafael bullía con la rutina matutina. Mujeres tendiendo ropa en los patios empedrados, panaderos pregonando el pan recién horneado, ancianos jugando dominó en la pequeña plaza central. Nada parecía indicar que algo extraordinario hubiera ocurrido la noche anterior. Cuando llegaron a la colina, el escenario era completamente diferente de lo que María recordaba. El roble seguía allí, majestuoso e imponente, pero no había ni rastro de la imagen milagrosa. La corteza era exactamente como debería ser, nudosa, con tonos de gris y marrón, completamente normal. «¿Ves?», comentó Luis con una sonrisa irónica. «Probablemente fue un juego de luz y sombras. Tu cansancio y la oscuridad pueden crear ilusiones muy convincentes». Pero María sabía lo que había visto. No era alguien propensa a la fantasía o a los delirios. Su formación como enfermera la había entrenado para ser objetiva, para observar con precisión. Fue entonces cuando apareció Doña Clara. La anciana surgió entre los arbustos como si formara parte del paisaje mismo. Su piel, curtida por décadas de sol y trabajo, parecía tan antigua como la tierra misma. Vestía una falda tradicional bordada y un rebozo que le cubría los hombros, un atuendo que hablaba de generaciones de mujeres mexicanas. «Lo vi también», declaró sin que nadie le preguntara, sus ojos brillando con una intensidad que desafiaba su aparente fragilidad. Luis la miró con escepticismo. «¿Qué fue lo que vio exactamente, señora?» Doña Clara no se inmutó. «La luz. La Virgen. Hace una semana, cuando la luna estaba en su punto más alto. Una luz que no venía del cielo ni de la tierra, sino de algo más». Su relato era tan preciso, tan detallado, que Luis no pudo evitar sacar su cámara profesional. Comenzó a tomar fotografías del lugar, capturando cada ángulo, cada detalle del roble y su entorno. Fue en ese momento cuando sucedió algo inexplicable. Al revisar las imágenes en la pantalla de su cámara digital, Luis detectó algo que no había visto mientras tomaba las fotografías.
En una de las instantáneas, justo detrás del roble, había una silueta luminosa. Una figura que recordaba vagamente a la Virgen de Guadalupe. «Esto no puede ser», murmuró Luis, ampliando la imagen una y otra vez. La figura era translúcida, apenas perceptible, pero definitivamente presente. María se acercó. Sus ojos se abrieron de par en par. No era una alucinación. No era un truco de luz. Era algo real, algo que desafiaba toda explicación racional. «Tenemos que investigar más», dijo María, su voz llena de una determinación que Luis no había escuchado en años. Doña Clara, que había permanecido en silencio, simplemente sonrió. Una sonrisa que parecía guardar secretos de generaciones, una sonrisa que hablaba de conocimientos más antiguos que la ciencia misma. «Hay cosas», dijo finalmente la anciana, «que no pueden explicarse con lógica. Solo se pueden sentir con el corazón». La investigación apenas comenzaba, y San Rafael se preparaba para vivir momentos que cambiarían para siempre la percepción de sus habitantes sobre lo real y lo milagroso. Voces del pueblo. Las noticias en San Rafael viajaban más rápido que el viento de la sierra. Para el mediodía siguiente a la aparición fotográfica, el rumor de lo sucedido en la colina ya había recorrido cada rincón del pueblo, transformándose en una narrativa que oscilaba entre la fascinación religiosa y el escepticismo más profundo. La iglesia de San Rafael, una construcción colonial de piedra gris con torres que se elevaban desafiando el cielo, era el centro neurálgico de esta transformación. Sus muros, testigos de siglos de historia, ahora resonaban con murmullos de expectación y miedo. El padre Esteban, un hombre de 55 años cuya autoridad espiritual era tan sólida como los cimientos de la iglesia, observaba la situación con una mezcla de preocupación y cautela. Su sotana negra, impecablemente planchada, contrastaba con la inquietud que se reflejaba en sus ojos oscuros. Para él, los rumores representaban más que simples historias, eran un peligro potencial para la estabilidad de la comunidad. Había visto antes cómo las historias de milagros podían desencadenar histeria colectiva, dividir familias y socavar la estructura social que él tanto había trabajado por mantener unida. María fue convocada a una reunión en la sacristía, un espacio íntimo rodeado de libros antiguos y objetos religiosos. Luis la acompañaba, su cámara colgando de su cuello como un símbolo de su búsqueda de la verdad. «Necesitamos entender los límites», comenzó el padre Esteban, su voz profunda resonando entre los muros de piedra. «La fe es sagrada, pero no podemos permitir que los rumores destruyan la paz del pueblo». María lo miró directamente. Algo había cambiado en ella desde la aparición. Ya no era la mujer escéptica que había regresado al pueblo meses atrás. Ahora había en su mirada una chispa de convicción, de esperanza renovada. «¿Y si esto es una señal de algo más grande?», respondió, su voz firme pero respetuosa. Luis, siempre el elemento racional, intervino: «Padre, tenemos fotografías. No son simples rumores. Hay algo que necesita ser investigado científicamente». El sacerdote suspiró, pasando sus manos por un crucifijo de plata que colgaba de su cuello. La tensión en la habitación era palpable, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo una energía invisible. Mientras discutían, afuera el pueblo hervía de actividad. Algunos habitantes comenzaban a peregrinar hacia la colina, llevando velas, rosarios, imágenes religiosas. Otros permanecían escépticos, reunidos en grupos en la plaza principal, criticando lo que consideraban una locura colectiva. Doña Clara, la anciana que había confirmado la aparición, se había convertido en una figura central. La gente la buscaba para escuchar su versión de los acontecimientos, y ella hablaba con una sabiduría que trascendía la comprensión común. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse. No era un ocaso normal. Era como si una cortina de nubes negras se extendiera sobre San Rafael en cuestión de minutos. El viento cambió, volviéndose más intenso, haciendo que las hojas de los árboles bailaran en una danza frenética. Un trueno retumbó, tan potente que hizo temblar los vidrios de la iglesia. Luego otro. Y otro. La tormenta llegó sin avisar,
con una violencia que parecía tener un propósito más allá de lo meteorológico. Rayos surcaban el cielo, iluminando momentáneamente el paisaje con un brillo fantasmal. Y entonces, en medio de aquella furia natural, algo inexplicable sucedió. Cuando el primer rayo impactó cerca de la colina, una fuente brotó de la tierra. No era un simple manantial. Era un chorro de agua cristalina que emergía con una fuerza y pureza que desafiaba toda lógica. Los habitantes, refugiados de la tormenta, comenzaron a salir de sus casas. Primero con cautela, luego con una mezcla de asombro y reverencia. El agua fluía, limpia y brillante, como si fuera la respuesta física a todas las preguntas que el pueblo se había estado haciendo. La tormenta cesó tan rápido como había comenzado, dejando tras de sí un silencio absoluto y aquella fuente inexplicable. María miró a Luis. Luis miró al padre Esteban. Y el padre Esteban miró hacia la colina, como si algo más grande que ellos estuviera a punto de revelarse. San Rafael nunca volvería a ser el mismo. El enigma de la fuente. La fuente que había brotado milagrosamente en la colina de San Rafael se convirtió rápidamente en el epicentro de una transformación que nadie podía explicar completamente. Sus aguas, cristalinas y brillantes, parecían desafiar todas las leyes de la naturaleza, atrayendo la atención no solo de los habitantes del pueblo, sino también de curiosos y peregrinos de todas partes. El primer milagro documentado llegó a través de Lucía Hernández, una niña de 9 años que había sufrido un grave accidente jugando en las afueras del pueblo. Su pierna derecha había quedado lastimada tras una caída desde un árbol, con una herida que los médicos locales consideraban seria y de difícil recuperación. Una tarde, mientras su madre la llevaba a la fuente para lavar su herida, algo extraordinario sucedió. Al entrar en contacto el agua con la lesión, la cicatrización comenzó de manera inmediata. Los tejidos dañados parecían regenerarse ante los ojos atónitos de los presentes. En cuestión de minutos, lo que parecía ser una herida que requeriría semanas de tratamiento, estaba prácticamente curada. La noticia se propagó como pólvora. En un pueblo pequeño, donde las historias viajan más rápido que los rumores, el relato de la curación milagrosa de Lucía se convirtió en el tema principal de conversación. Fue entonces cuando Sofía Ramírez llegó a San Rafael. Periodista de profesión, con una carrera forjada en los medios más importantes de la Ciudad de México, venía en busca de historias que trascendieran lo ordinario. Su mirada aguda y su capacidad para desentrañar verdades ocultas la habían convertido en una figura respetada en el mundo del periodismo. Si esto es real, declaró Sofía en una entrevista con Luis, estamos hablando de un evento que cambiará vidas, que desafiará toda comprensión científica. Luis, siempre cauteloso, respondió, no todo puede explicarse con ciencia, pero debemos ser cuidadosos. La línea entre un milagro y un engaño es muy delgada. La fuente se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas con enfermedades diversas comenzaron a llegar. Algunos buscaban una cura para males físicos, otros esperaban un consuelo espiritual. Cada día traía consigo nuevas historias, nuevos testimonios de aparentes milagros. Un anciano con artritis que apenas podía caminar llegó una mañana. Después de sumergir sus manos temblorosas en el agua, recuperó una movilidad que no había tenido en décadas. Una mujer embarazada con complicaciones inexplicables bebió del agua y dio a luz a un niño completamente sano semanas después. Pero no todos estaban convencidos. El escepticismo seguía presente, especialmente entre los más educados y racionales del pueblo. Médicos, científicos locales, incluso algunos miembros de la iglesia miraban con recelo los acontecimientos. Sofía, con su instinto periodístico, comenzó a investigar más allá de los testimonios actuales. En el archivo municipal, entre documentos antiguos cubiertos de polvo, encontró algo que cambiaría completamente la perspectiva sobre los sucesos. Eran documentos que databan de casi 200 años atrás. Descripciones detalladas de una aparición similar en el mismo lugar. Relatos de una fuente milagrosa, de luz inexplicable, de eventos que desafiaban la comprensión de la época. Esto no es un fenómeno aislado, murmuró para sí misma, mientras organizaba los documentos.
Es parte de algo mucho más grande, algo que ha estado esperando ser revelado. El padre Esteban fue informado sobre el descubrimiento. Su rostro, normalmente sereno, mostró una expresión de profunda reflexión. Algo en aquellos documentos parecía confirmar antiguas leyendas que había escuchado de su abuelo. Mientras tanto, Luis continuaba documentando cada detalle. Su cámara capturaba momentos increíbles, lágrimas de sanación, expresiones de asombro, testimonios que desafiaban toda explicación racional. María observaba todo con una mezcla de asombro y esperanza. Ella, que había perdido la fe tras la muerte de su madre, ahora sentía que algo estaba cambiando en su interior. La fuente no era solo un lugar de milagros físicos, era un espacio de transformación espiritual. Un día, mientras documentaban otro testimonio de sanación, Sofía miró a Luis y declaró: «Esto va más allá de un simple reportaje. Estamos siendo testigos de algo que podría cambiar nuestra comprensión de lo real». Luis asintió, sabiendo que tenían entre manos una historia que trascendía cualquier explicación convencional. La fuente seguía fluyendo, misteriosa e imparable, como si guardara secretos que apenas comenzaban a revelarse. Revelaciones del pasado. El archivo municipal de San Rafael era un lugar olvidado, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Estantes de madera antigua cubiertos de documentos empolvados, legajos atados con cintas desgastadas y libros que parecían guardar secretos de generaciones. Sofía Ramírez había pasado horas husmeando entre estos documentos, su paciencia de periodista puesta a prueba por la búsqueda de la verdad. Lo que encontró iba más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. No eran simples documentos, sino testimonios que tejían una historia compleja y misteriosa sobre el lugar donde ahora brotaba la fuente milagrosa. Los primeros registros databan de principios del siglo XIX. Descripciones detalladas de una aparición similar, con referencias a una mujer vestida de luz que había aparecido en la misma colina. Los documentos hablaban de una advertencia, de un mensaje que parecía estar esperando ser descifrado después de casi 200 años. Mientras Sofía desentrañaba estos misterios, en la iglesia, el padre Esteban recordaba las historias que su abuelo le contaba de niño. Leyendas familiares transmitidas de generación en generación, historias que siempre había considerado simples cuentos, y que ahora parecían cobrar una dimensión completamente diferente. Era una mujer de luz, le había dicho su abuelo años atrás. Una aparición que venía a advertir sobre un gran peligro, algo que amenazaba no solo al pueblo, sino a toda la región. María había comenzado a sentir un cambio profundo en su interior. La mujer que había regresado a San Rafael llena de escepticismo y dolor tras la muerte de su madre, ahora experimentaba una transformación espiritual que no podía explicar completamente. Su trabajo como enfermera, siempre basado en la lógica y la ciencia, parecía tambalearse frente a los testimonios de la fuente. Cada día veía más casos de sanaciones inexplicables, de transformaciones que desafiaban toda comprensión médica. Una tarde, mientras revisaba los documentos con Sofía, algo llamó su atención. Entre los legajos había un diario personal de un sacerdote de mediados del siglo XIX. Sus páginas amarillentas relataban una profecía, una advertencia sobre una gran prueba que vendría al pueblo. Cuando la luz aparezca por segunda vez, escribía el sacerdote, será el momento de la gran transformación. No será un milagro de sanación física, sino de renovación espiritual. Luis continuaba documentando todo. Su cámara capturaba cada detalle, cada testimonio, cada momento extraño que ocurría en torno a la fuente. Pero algo había cambiado en él también. El escepticismo que lo había caracterizado toda su vida comenzaba a resquebrajarse frente a la evidencia que se acumulaba. Un día, varios habitantes del pueblo comenzaron a relatar algo extraordinario. Compartían un sueño similar, una visión colectiva que parecía más que una simple coincidencia. En el sueño, la figura de la Virgen de Guadalupe aparecía, con un rostro de profunda preocupación, advirtiéndoles sobre una gran prueba que estaba por venir. El padre Esteban reunió a un grupo de los más respetados del pueblo para discutir estos acontecimientos. Entre ellos estaban María, Luis, Sofía, y algunos ancianos que habían sido testigos de los eventos en la colina.
Algo se está gestando, declaró el sacerdote. No podemos ignorar las señales. La aparición, la fuente, estos sueños. Todo parece estar conectado. Doña Clara, la anciana que había sido la primera en confirmar la aparición, escuchaba en silencio. Sus ojos, llenos de sabiduría ancestral, parecían ver más allá de lo evidente. La tierra habla, dijo finalmente. Y nosotros hemos estado sordos durante demasiado tiempo. María sentía que su fe, que había estado dormida por años, comenzaba a despertar. No era una fe ciega o irracional, sino algo más profundo. Una comprensión de que existían fuerzas más allá de lo que la ciencia podía explicar. Los documentos seguían revelando secretos. Historias de apariciones anteriores, de momentos en la historia de San Rafael donde lo inexplicable había tocado la realidad. Cada página era un fragmento de un rompecabezas que apenas comenzaban a entender. Estamos siendo preparados, murmuró el padre Esteban. Preparados para algo que aún no comprendemos completamente. La noche caía sobre San Rafael, y con ella llegaba una sensación de expectativa. Algo grande estaba por suceder. Algo que cambiaría para siempre la vida de todos en el pueblo. La profecía. El terremoto llegó sin advertencia, como un rugido ancestral que emergía desde las entrañas de la tierra. San Rafael se estremecía, sus casas de adobe temblando como hojas en medio de una tormenta violenta. Los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a iluminar el horizonte cuando la primera sacudida golpeó. Luis estaba despierto cuando ocurrió. Su instinto de fotógrafo lo llevó inmediatamente a tomar su cámara, documentando cada momento de la catástrofe. Las calles empedradas se agrietaban, los postes de luz oscilaban como juncos frágiles, y el pánico comenzaba a extenderse como un fuego invisible. Pero había algo extraordinario en medio del caos. La colina donde había brotado la fuente permanecía intacta. Mientras todo a su alrededor parecía desmoronarse, ese pequeño territorio quedaba completamente inmune al desastre. María, como enfermera, entró inmediatamente en acción. Su entrenamiento la llevó a las calles, organizando un equipo de primeros auxilios, atendiendo a los heridos, coordinando la evacuación de los más vulnerables. Sus manos, que una vez habían perdido la fe, ahora trabajaban con una determinación que inspiraba a todos a su alrededor. El padre Esteban había salido de la iglesia, su sotana cubierta de polvo, ayudando a quienes más lo necesitaban. Sus ojos, antes llenos de cautela, ahora reflejaban una comprensión profunda. Es una prueba, murmuró para sí mismo. La advertencia se está cumpliendo. Sofía Ramírez documentaba cada momento. Su cámara capturaba la destrucción, pero también la increíble resistencia de los habitantes de San Rafael. Familias que se ayudaban mutuamente, vecinos rescatando a ancianos, niños siendo protegidos en medio del caos. Doña Clara, la anciana que parecía conocer más de lo que revelaba, observaba todo con una calma que resultaba casi sobrenatural. Esto era lo que venía, decía a quienes la escuchaban. La advertencia que nos habían dado. Cuando el temblor cesó, los daños eran significativos. Casas destruidas, calles quebradas, la infraestructura del pueblo severamente dañada. Pero no había pérdida de vidas. Era como si una fuerza invisible hubiera protegido a los habitantes. La fuente, sin embargo, comenzaba a disminuir. El agua que antes fluía con abundancia ahora se reducía a un hilillo, generando pánico entre quienes habían visto en ella un símbolo de esperanza y sanación. ¿Qué sucede si esto solo fue un aviso?, preguntó Luis durante una reunión comunitaria. Su voz reflejaba la preocupación que todos sentían. Doña Clara respondió con la sabiduría que la caracterizaba: la fe es nuestra única respuesta. El misterio se intensificaba. Los científicos que habían llegado para estudiar la fuente no encontraban explicación para su surgimiento ni para su paulatina desaparición. Los geólogos no podían comprender por qué la colina había quedado intacta durante el terremoto. Un estruendo inexplicable comenzó a escucharse desde la colina. No era un sonido de origen natural.
Era algo que parecía emerger de las profundidades de la tierra, un rugido que no podía clasificarse como terremoto, trueno o cualquier fenómeno conocido. María sintió que algo grande estaba por suceder. Su corazón, que había estado cerrado al mundo espiritual durante años, ahora latía con una intensidad que no podía explicar. El padre Esteban organizó una vigilia. No como un acto religioso tradicional, sino como una reunión de comunidad, de esperanza, de resistencia. Algo más está por revelarse, declaró. Su voz resonaba con una certeza que iba más allá de la comprensión ordinaria. La noche caía sobre San Rafael. Una noche diferente. Una noche de expectativa. Una noche que parecía contener en sus sombras el preludio de algo extraordinario. El misterio de la colina, de la fuente, de las apariciones, estaba a punto de alcanzar su punto culminante. El milagro final. La noche envolvía a San Rafael como un manto de misterio. María había convocado a los habitantes del pueblo para una vigilia en la colina, un acto que combinaba fe, esperanza y una determinación colectiva que trascendía cualquier explicación racional. Cientos de personas se reunieron. Algunos con velas, otros con rosarios, algunos simplemente con la esperanza que había sobrevivido al terremoto. El aire estaba cargado de una energía inexplicable, como si la misma tierra contuviera un secreto a punto de ser revelado. El padre Esteban oficializaba la vigilia, pero no como un ritual religioso tradicional. Era más un acto de comunión, de unidad. Sus palabras resonaban con una profundidad que iba más allá de las oraciones convencionales. Luis documentaba cada momento. Su cámara capturaba rostros marcados por la esperanza, por el sufrimiento, pero también por una fe renovada. Sofía tomaba notas, sabiendo que estaban siendo testigos de algo que trascendía el periodismo ordinario. Doña Clara, vestida con su tradicional rebozo, se mantenía en el centro del grupo. Sus ojos, que habían visto décadas de historia en San Rafael, parecían mirar más allá de lo visible. Los cantos comenzaron suavemente. Primero como un murmullo, luego como una melodía que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Canciones tradicionales mexicanas se mezclaban con oraciones, creando una sinfonía espiritual única. De repente, el silencio se hizo absoluto. La luz apareció. No era un destello, no era un reflejo. Era una presencia luminosa que emergía desde el centro de la colina, concentrándose en el punto exacto donde antes brotara la fuente. La figura de la Virgen de Guadalupe se manifestó con una claridad que desafiaba toda explicación científica. No era una imagen pintada o proyectada. Era una presencia viva, respirante, que parecía comunicarse más allá de las palabras. María sintió que su corazón se detenía. Ella, que había perdido la fe tras la muerte de su madre, ahora comprendía que lo que estaba experimentando iba más allá de cualquier explicación racional. Esto no es un sueño, susurró. Es un llamado para todos nosotros. La figura luminosa comenzó a hablar. No con palabras audibles, sino con una comunicación que penetraba directamente en los corazones de los presentes. El mensaje era claro y simple: unidad, fe, protección mutua. Cada persona presente experimentaba el mensaje de manera diferente. Para algunos era consuelo, para otros una advertencia, para muchos una renovación de esperanza. El padre Esteban cayó de rodillas. Luis dejó caer su cámara. Sofía simplemente contemplaba, su espíritu periodístico transformándose en algo más profundo. Doña Clara sonreía, como si todo lo que había predicho finalmente se estuviera cumpliendo. La luz comenzó a desvanecerse. No abruptamente, sino como un susurro que se dispersa lentamente. Cuando desapareció completamente, un silencio absoluto envolvía la colina. Nadie se movía. Nadie hablaba. La transformación había ocurrido. No en el paisaje físico, sino en los corazones de cada persona presente. Un nuevo amanecer comenzaba para San Rafael. Un amanecer de esperanza, de unidad, de una fe renovada que iba más allá de los límites de lo comprensible. Renacer.
San Rafael ya no era el mismo pueblo que había sido antes de los acontecimientos en la colina. La transformación era visible en cada esquina, en cada rostro, en cada construcción que se levantaba tras el terremoto. María había decidido quedarse definitivamente en el pueblo. Su clínica, construida con el apoyo de toda la comunidad, se convirtió en algo más que un centro médico. Era un símbolo de renovación, de esperanza, de sanación que iba más allá de lo físico. Trabajaba incansablemente, no solo atendiendo enfermedades corporales, sino también sanando heridas emocionales. Su experiencia como enfermera, combinada con la profunda transformación espiritual que había experimentado, la convertía en una figura fundamental para la recuperación del pueblo. Luis había encontrado su verdadera vocación. El libro que escribió sobre los acontecimientos de San Rafael no era un simple relato periodístico. Era un testimonio profundo de fe, de misterio, de la delgada línea que existe entre lo científicamente explicable y lo inexplicablemente milagroso. Su trabajo se convirtió en un punto de referencia para investigadores de fenómenos paranormales. Pero Luis ya no era el escéptico de antes. Había aprendido que existe un mundo más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Sofía transformó su aproximación periodística. Ya no buscaba la nota sensacionalista, sino contar historias que reconectaran a las personas con su dimensión espiritual. Sus artículos sobre San Rafael inspiraban a comunidades enteras a redescubrir la importancia de la unidad y la fe. El padre Esteban había experimentado la transformación más profunda. Su iglesia ya no era un espacio de rituales rígidos, sino un lugar de encuentro, de diálogo, de comprensión mutua. Predicaba un mensaje de unidad que iba más allá de las doctrinas religiosas tradicionales. Doña Clara, la anciana que había sido testigo y guardiana de los secretos del pueblo, comenzó a compartir historias. Historias que pasaban de generación en generación, preservando la memoria de lo que habían experimentado. La fuente que una vez brotara milagrosamente se había secado completamente. Pero su ausencia no generaba tristeza. Los habitantes de San Rafael comprendían que el verdadero milagro no había sido el agua, sino la transformación en sus corazones. El terremoto que había destruido gran parte de la infraestructura física se convirtió en una oportunidad de reconstrucción. Pero no solo de edificios. De esperanzas, de comunidad, de lazos humanos. Cada casa reconstruida era un acto de unidad. Cada nueva construcción representaba la solidaridad que habían aprendido durante los eventos extraordinarios. Vecinos que antes apenas se conocían ahora trabajaban juntos, compartiendo recursos, apoyándose mutuamente. La educación en el pueblo también cambió. Las escuelas comenzaron a incluir no solo conocimientos académicos, sino lecciones sobre empatía, comunidad, respeto mutuo. Los niños crecían entendiendo que la verdadera fortaleza está en la unión, no en la división. Un día, mientras María atendía a un paciente en su clínica, miró por la ventana hacia la colina. Ya no veía el lugar de un milagro, sino el símbolo de una transformación profunda. El milagro, solía decir, somos nosotros cuando elegimos creer y actuar. El padre Esteban lo complementaba, la fe no se ve, pero se siente. Y ustedes lo han demostrado. Cada atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, los habitantes de San Rafael recordaban aquellos días extraordinarios. No como un recuerdo lejano, sino como una realidad que había transformado sus vidas para siempre. La imagen de la colina al amanecer se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que después de la oscuridad, siempre hay luz. Después de la destrucción, siempre hay reconstrucción. Después de la duda, siempre hay esperanza. San Rafael renacía. No como un pueblo reconstruido, sino como una comunidad transformada.